Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo juntos, gracias al Señor, para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios, para ir aprendiendo algunas cosas que el Señor quiere que conozcamos. Por supuesto, el tiempo que tenemos a nuestra disposición, buscamos de que sea de 10 minutos, no más de eso. Pero en nuestras actividades, en nuestras casas, en nuestros tiempos, tenemos que estudiar la palabra de Dios, por supuesto, la Biblia. Esto es simplemente un pequeño, digamos, momento en el cual podemos, digamos, compartir la palabra de Dios, y estamos viendo un tema que es muy importante para mí, que es el tema de cómo se dice, se enseña el Evangelio en esta época. Un Evangelio que lo enseñan muy diluido. Y entonces estamos haciendo una comparación entre lo que se enseña y lo que dice la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y recuerdan que la semana anterior, y pueden ir a mi canal y pueden mirar todas las, digamos, las reflexiones que estamos haciendo, y podemos continuarlas a hacer siempre siguiendo un hilo conductor, que es cómo se enseña el Evangelio en esta época y qué es lo que dice la palabra de Dios realmente, ¿no? Y entonces continuamos hoy con este hilo conductor, ¿no? Este hilo conductor nos lleva ahora a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintio, y podemos ir al capítulo 6, ¿no? En el versículo 9. Ahora, fíjense en lo que está diciendo Pablo, se está refiriendo y se está escribiendo a una iglesia, a Corinto. Sabemos que esa iglesia tenía muchas dificultades, ¿no? Y fíjense en lo que le dice. Vamos a iluminar acá la palabra de Dios. Más, la palabra de Dios nos ilumina a nosotros, pero en este caso necesito un poco más de iluminación en la Biblia mía acá. Dice así, capítulo 6, versículo 9 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y se escucha esto en el mundo alguna vez? Poco, ¿no? Y continúa. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados y lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo acá? Está hablando a los creyentes, ¿no? Y dicen, bueno, ustedes eran así, ¿cierto? Algunos de ustedes eran así. Algunos de ustedes eran injustos, algunos de ustedes eran ladrones, avaros, borrachos, algunos de ustedes eran adúlteros, afeminados y se echaban con varones. Algunos de nosotros. O vos te querés alejar. No, no te alejes, estimado hermano, hermana en Cristo. Esto éramos. Y si alguno no era peor que esto, y si alguno no éramos peor que esto, por la gracia de Dios. Porque nacimos de una herencia caída.
somos pecadores, aun cuando nacemos. Entonces Pablo dice, acuérdense que ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Y algunos de vos eran así. Quiere decir que Pablo nos dice, atento, ustedes tienen que estar bien conscientes que cuando los hombres te dicen una cosa, si no coincide con la palabra de Dios, no sirve. Hay iglesias que enseñan que todo es amor, pero no condenan el pecado. Nosotros tenemos que condenar el pecado, porque Dios condena el pecado. Ahora, todos éramos pecadores, pero ahora, si tú crees en el Señor Jesucristo, nosotros ya fuimos, ¿no es cierto? Como dice acá, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús, fuimos lavados con su sangre y fuimos santificados con el Espíritu Santo. Bien, contento ahora estamos contentos. Recordate que habíamos dicho que para seguir a Cristo había que negarse a sí mismo, había que tomar la cruz y seguirlo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia de Pablo. Y Pablo continúa esta escritura y dice, continúa en la misma carta, ¿no? En el versículo 12, siempre del capítulo 6 de 1 Corintios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Acá mete el freno, Acá el apóstol Pablo mete el freno, porque es tanta libertad. Todos nosotros ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos santificados por el Espíritu Santo, lavados con la sangre de Cristo. Sí, esa es la seguridad. Nosotros sabemos que si creemos en Cristo, Él nos lava de todo pecado, nos limpia de todos pecados, porque Él pagó todo mi pecado y el pecado de todos ustedes si creen en Él. Si no creen, no, no vayan a creer que el Señor Jesucristo salvó a aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Y ahora, ¿cómo podemos saber quién está escrito en el libro de la vida? No lo sabemos. Entonces, tenemos que predicar la palabra de Dios a todos. El que Dios inscribió desde la eternidad será salvo. Pero no sabemos quién es. Pero nosotros tenemos que cumplir con la tarea que Él nos dio. Predicar la palabra de Dios, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y ya estamos viendo ahora la falsedad de esos evangelios que se predican, donde te dicen, no, vos sos homosexual, no te hagas problema, vení. Sí, el Señor te dice, vení, pero no debes persistir en el pecado. Vos sos un ladrón, viene, pero no debes persistir en el pecado. Vos sos una moral, viene, pero no debes persistir en el pecado. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Que el no creyente persiste en el pecado. Y el creyente en Cristo no persiste en el pecado. Lucha contra el pecado. Y se busca de alejar del pecado. ¿Entendieron? Entonces, soy salvo. Soy libre. Ahora el Señor me dio la libertad. Sí. Recuérdense que la libertad nos hará libre. Y la libertad de Cristo, no la libertad del mundo. La verdad.
Esa es la libertad en Cristo, la verdad. Porque si conocemos la verdad, que es Cristo, la verdad nos hará libre. Ahora, ¿cómo podemos conseguir saber la verdad? Leer la Biblia. Y ahora Pablo nos mete un freno acá, porque nos dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Hay algo ilícito para el no creyente? Nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad, porque ahora no estamos bajo el pecado. Ahora estamos bajo el yugo del Señor Jesucristo. Somos libres. El pecado no nos puede dominar. Pero, ¿qué nos dice acá? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí está la relación. Si tú eres de Cristo, sos libres. ¿Sos libre de qué? ¿De pecar? No. ¿Vas a pecar? Sí. Pero sos libre de decirle no al pecado. ¿Entendés? Y sos libre también de no dejarte dominar de ningún pecado. Porque ahora tenemos el poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir con este tema si Dios quiere. Estamos viendo cuál es el evangelio que venden. Anda adelante. Cree en Cristo y serás feliz y contento y tendrás todo. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios, como habíamos visto la semana anterior, dice que el que me quiera seguir, dijo Cristo, cargue su cruz y sígame. ¿No? Y también Pablo nos dice, pero recordá cómo eras. Recordá cómo eras. Eras esto. Ahora, fuiste purificado con la sangre de Cristo. Podés hacer lo que quieras, pero no todo conviene. Y no me dejaré dominar por aquellas cosas que no me conviene, dice la palabra de Dios. Bueno, estimados hermanos y hermanas en Cristo, espero que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga, oremos los unos por los otros. Un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.